El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le acercó en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. ¿Quién es Jesús y cómo sabemos de su identidad? Es una de las tareas que obviamente el evangelista Mateo quiere realizar dentro del marco de su evangelio. Cuando la iglesia primitiva decidió escribir sobre Jesús, no lo hizo en el tiempo de su nacimiento. El nacimiento de Jesús no fue escrito, no se recogió. La información vino muy posteriormente. De hecho, ya había algunas cartas de Pablo cuando el Evangelio empezó a escribirse, y muy probablemente había ya gran parte de los escritos de Lucas con respecto a la resurrección de Jesús cuando el Evangelio empezó a escribirse. Y la razón de ello es que la Iglesia afirmó el señorío de Jesucristo no a base del nacimiento de Jesús, sino que la Iglesia afirmó el señorío de Jesucristo a base de su resurrección. O sea, para la Iglesia Jesucristo era el Señor porque Dios le había resucitado de los muertos. Desde luego, cuando la Iglesia se da a la tarea entonces de buscar la información genealógica con respecto a Jesús, entonces descubrió una mina de oro. Descubrió que todo lo que se decía de Jesús en la antigüedad se había cumplido en él. Entonces descubrió que los profetas, los santos hombres de Dios de la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, habían hablado de él y habían dejado unas señales para exponer y manifestar cómo podía identificar el pueblo de Israel al Mesías. Lo que hizo el que los creyentes salieran a buscar la información del nacimiento de Jesús resultó ser entonces un cúmulo, un acervo
de información profética extraordinaria que probaría más allá de toda duda que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora la información no se planteaba solamente por su resurrección, sino que ahora la información, el mensaje del mesianismo, el mensaje de que Jesucristo era el Señor, advenía también como resultado de su nacimiento. Y desde luego, esta es una de las cosas que Mateo quiere probar dentro de su evangelio. Mateo desea probar primero mediante la genealogía que Jesús es el hijo de Abraham y que Él es el hijo de David. Y desde luego lo logra a través del árbol genealógico. Para Israel era una práctica muy común que quien quisiera probar su identidad judía, quien quisiera probar su ascendencia desde el punto de vista judía, la tenía que probar a través de su árbol genealógico. Y desde luego Mateo toma el recurso del árbol genealógico para presentar lo que algunos teólogos llaman el concepto del 3x14, es decir, demostrar a través de las generaciones, de tres tipos de generaciones, cómo es que el árbol genealógico de Jesús se vincula no solamente a la persona de David, sino que se vincula inclusive a la persona de Abraham. Ese concepto trajo como consecuencia de que a Jesús se le llamara, no porque los creyentes buscaron la información, sino porque hubo inspiración. Fíjese que cuando esta información se descubrió de que Jesús provenía de la descendencia de David, ya con anterioridad unos hombres enfermos, unos hombres minusválidos, una gente en necesidad había gritado con respecto a Jesús en espera de un milagro y lo habían llamado ¿cómo? Lo habían llamado Hijo de David. Estos no buscaron el árbol genealógico, estos no indagaron información en el registro demográfico antiguo de Jerusalén, no, estos simplemente gritaron Jesús, Hijo de David, porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios para declarar su mesianismo. Ahora, lo que es interesante es que cuando los evangelistas van a buscar la información, descubren que aquello que esta gente había gritado de Jesús, Hijo de David, y lo habían hecho de manera, digamos, de manera espontánea, de manera inspiracional, ahora venía a ser una gran verdad, porque la evidencia de la genealogía de Jesús demostraba que en efecto Él era el hijo de David. Es interesante porque Mateo es el más que utiliza la expresión hijo de David frente a Juan, que no la usa nunca, y frente a Marcos y Lucas, que la utilizan solo 4 veces. Y desde luego Mateo utiliza el término hijo de David para referirse a Jesús, para con ello demostrar que se cumplió la profecía que Natán le había dado a David cuando le prometió que su cetro no tendría fin. Por el otro lado, encontramos también alguna discrepancia. Y cuando la Biblia tiene discrepancia, la discrepancia resulta ser más favorable a la fe que perjudiciar a la fe. Es interesante, ¿no? Pero encontramos, por ejemplo, que en la genealogía que presenta Lucas,
al final dice que José era hijo de Jacob, mientras en Mateo, mientras en Lucas dice que era hijo de Elí. Y desde luego eso para alguna gente viene a ser una discrepancia que según algunos puede perjudicar el pensamiento cristiano. Sin embargo, ya en el segundo siglo de la era cristiana había algunos defensores de la fe que postulaban y planteaban que el hecho de que apareciera esta discrepancia al final de la genealogía por Mateo y por Lucas era simplemente porque uno había tomado la línea genealógica de José y otro, Lucas, había tomado la línea genealógica de María, y que ambos, inclusive, lo que estaban probando era que tanto José como María provenían de la misma línea genealógica. Y por el otro lado, desde luego, se estaba señalando también ya en el segundo siglo que lo que había sucedido es que la esposa de Elí había quedado viuda y como consecuencia un descendiente de la línea genealógica davídica había venido a casarse con ella para entonces hacerle descendencia, y como resultado de ello este descendiente de la línea genealógica de David, que se llamaba Jacob, al casarse con ella entonces fue lo que trajo como consecuencia que naciera José. Cuando uno mira todo esto, desde luego, uno descubre las bellezas extraordinarias que están plasmadas en las Sagradas Escrituras para afirmar y para decir que sin lugar a dudas el que nació en Belén de Judea nació porque Dios había determinado cumplir en él todo lo dicho por los profetas. Ahora, Mateo no solamente presenta ese lado humano de Jesús, Mateo también presenta el lado divino de Jesús. Y demuestra también no solamente el hecho de que Jesús venía de una línea genealógica, sino que davídica, sino que Jesús también venía porque había entrado al mundo, había irrumpido al mundo como resultado de una naturaleza divina. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que Él lo hace? De hecho, si usted nota lo que Mateo escribe, dice el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Para plantear que lo humano. Pero inmediatamente añade y dice el nacimiento de Jesús, el Cristo, para afirmar ¿qué cosa? Lo divino. Es decir, en Jesús no solamente hay una naturaleza humana, en Jesús hay también una naturaleza divina. Y desde luego Mateo deja a un lado lo humano de Jesús para entrar en lo divino, y lo hace afirmando primero a José. José es la figura que debe ser afirmada en todo este proceso, para con ello demostrar que Jesús entra al mundo precisamente en condición divina. Porque fíjese lo que hace Mateo. Mateo dice que José es un varón justo. Mateo era amante de la ley.